Siendo las 23 horas del jueves 23 de mayo de 2019, seguimos compartiendo con todas y todos ustedes el programa propuesto por la Escuela Superior Peronista en su apartado cuarto, que se refiere a la teoría, formas y técnicas de ejecución de la doctrina peronista. Y en este caso ya estamos en el encuentro número 20, referido a la organización peronista, y estamos en el anteúltimo elemento de toda organización peronista, o sea, la fiscalización o contralor. Y vamos a empezar a compartir con ustedes estos conceptos que antes de empezar les comento que este tema, tanto el de fiscalización como el que vamos a ver a continuación después de este, que es la racionalización, no están desarrollados en apuntes de organización peronista y por lo tanto lo que vamos a compartir hoy con ustedes es un trabajo de compilación y ordenamiento que he hecho yo sobre el tema, recurriendo a los textos que conocía de conducción política y la demás materia de la Escuela Superior Peronista, para compartir con ustedes por lo menos los elementos esenciales de lo que es la fiscalización o contralor. Y en su definición, el general Perón nos dice el 1 de agosto de 1944 que representa el proceso mediante el cual se observan los rendimientos o resultados de la organización, y aquí estamos hablando de la organización nacional, o sea, de la República Argentina, así como el funcionamiento de sus partes y la perfecta disposición de su estructura. Repito, la fiscalización o contralor representa el proceso mediante el cual se observan los rendimientos o resultados de la organización, así como el funcionamiento de sus partes y la perfecta disposición de su estructura. La organización, sigue el general, la organización del Estado moderno exige un absoluto ajuste de todos sus mecanismos. Si uno solo de sus engranajes no funciona dentro de la armonía que todo mecanismo requiere, la máquina ha de sufrir en su marcha y hasta ha de llegar a detenerse. De ahí la importancia de fiscalizar y controlar o al realizar contralor. La perfectibilidad de toda organización, de la cual ya hemos hablado, constituye el principio dinámico de toda estructura. La perfectibilidad orgánica, o sea, de la organización, la posible perfectibilización de toda organización, se alcanzará mediante el ejercicio consciente, mediante la autocrítica y la racionalización permanente de los organismos administrativos y de gobierno, como así también en la organización estatal y como asimismo en la organización popular. Repito, la perfectibilidad constituye el principio dinámico de toda estructura. La perfectibilidad orgánica se alcanzará mediante el ejercicio consciente, mediante la autocrítica y la racionalización permanente mediante los organismos administrativos y de gobierno, como así también en la organización estatal, como asimismo en la organización popular.
Y como iniciativa propia traté de buscar en los diccionarios la aclaración de la palabra fiscalización y contralor para entender mejor de qué estamos hablando. O sea, fiscalización se refiere a criticar y traer a juicio las acciones u obras de alguien. Es la inspección de las cuentas y actividades de los contribuyentes para ver si pagan correctamente sus impuestos al Estado. La fiscalización. Una segunda acepción. Y por otro lado, la fiscalización consiste en examinar una actividad para comprobar si cumple con las normativas vigentes en ese Estado. En el sector privado, la fiscalización puede ser decretada por el Estado, por ejemplo, para comprobar si una empresa cumple con la ley, o de manera interna, por las propias compañías o empresas, para controlar los balances internos, los stocks y destino de las mercaderías, por ejemplo. El control sería la comprobación o inspección de una cosa. El control es la comprobación o inspección de una cosa. Control de calidad, control de sanidad, de gestión, de planificación, etc. Dominio o autoridad sobre alguna cosa. Control también se refiere al dominio o autoridad sobre alguna cosa. Perder el control del coche, por ejemplo, es perder el dominio del coche, perder el control del manubrio. Para entenderlo un poco mejor, incluí sinónimos de control que sería comprobación, inspección, observación, vigilancia, examen, registro, revisión, verificación, fiscalización e intervención. Y los antónimos, o sea, los opuestos a control serían descuido y abandono, cosa que no deberíamos tener. Por otro lado, el control sería dominio, se refiere al dominio, poder, autoridad, mando, gobierno, dirección, preponderancia. Y el antónimo, o sea, el opuesto, sería el descontrol. Por otro lado, el auditor se llama auditor o auditora o contralor o contralora en algunos países de América Latina a la persona capacitada y experimentada que se designa por una autoridad competente o por una empresa de consultoría para revisar, examinar y evaluar con coherencia los resultados de la gestión administrativa y financiera de una dependencia, por ejemplo, de una institución gubernamental o entidad, empresa o sociedad, con el propósito de informar o dictaminar acerca de ellas, realizando las observaciones y recomendaciones pertinentes para mejorar su eficacia y eficiencia en su desempeño. La eficacia es el cumplimiento de los objetivos y la eficiencia es ese cumplimiento con el menor costo posible en todo tipo de insumos. Originalmente la palabra que se define significa oidor u oyente en algunos de los países. Por otro lado, el sistema de control, instrumentado en 1948 por Norbert Wiener, es un sistema de control está definido como un conjunto de componentes que pueden regular su propia conducta o la de otro sistema con el fin de lograr un funcionamiento predeterminado, de modo que se reduzcan las posibilidades o las probabilidades de fallos y se obtengan los resultados buscados. Así entonces, analizando las definiciones y comparando sus significados, vemos que hay una significación personal y otra institucional. En el caso de fiscalización,
La personal es criticar y traer a juicio las acciones u obras de alguien, de alguna persona. Y la institucional sería la inspección de las cuentas y actividades de los contribuyentes para ver si pagan correctamente sus impuestos al Estado. También se ve lo mismo en control, tanto en la definición como en los sinónimos. Control sería la comprobación en el orden personal, comprobación o inspección de una cosa, control de calidad, de sanidad, de gestión, de planificación, que es más o menos en el sentido que nosotros nos estamos tomando. En el sentido de dominio o autoridad sobre alguna cosa es perder el control del coche o poder de Estado, poder de las autoridades en general para hacer cumplir disposiciones o leyes. Repetimos entonces el tema del control, que es el que nos interesa. Tanto en la definición como en los sinónimos, entendemos que, por un lado, la comprobación e inspección de una cosa, control de calidad, control de sanidad, control de gestión, control de planificación, que es en el sentido en que nosotros lo vamos a usar. Por otro lado, el control es dominio o autoridad sobre alguna cosa, perder el control del coche o el poder del Estado, de las autoridades en general, para hacer cumplir las disposiciones o leyes. Los sinónimos de control son comprobación, inspección, observación, vigilancia, examen, registro, revisión, verificación, fiscalización e intervención. Y los antónimos de control son descuido y abandono. Y por otro lado, hablando del poder y del dominio, los sinónimos son dominio, poder, autoridad, mando, gobierno, dirección, preponderancia, y el antónimo, o sea, el contrario, es el descontrol, sigue siendo el antónimo. Y sobre esto entonces hago yo personalmente algunas reflexiones que quiero compartir con ustedes. Las definiciones de contralor como las de auditoría aparecen como tareas exclusivamente institucionales de autoridad o de dominio. Las definiciones de contralor como las de auditoría aparecen como tareas exclusivamente institucionales de autoridad y de dominio, o sea, de quienes ejercen el poder en un determinado estado o en una determinada organización. En realidad, en la práctica de nuestras unidades básicas u organizaciones pequeñas a las que está destinado este trabajo, se da casi exclusivamente la fiscalización o control de las acciones de las personas que la componen. Y por lo tanto considero que tiene una relación directa con la responsabilidad personal y grupal. Esto que estamos hablando referido al control, a la fiscalización o control. Me refiero a la capacidad personal o grupal de dar respuesta, o mejor dicho, de hacerse responsable de lo que uno dice o de lo que uno promete hacer. No se trata de una fiscalización estatal o de una fiscalización de empresa. Durante toda mi historia militante, desde 1975 a la fecha, le está hablando Antonio Rougier, he observado que este tema fue y es el nudo gordiano, uno de los problemas más difíciles de solucionar, tanto en las organizaciones políticas chicas, o sea, unidad básica, como grandes organizaciones. Compañeros y compañeras que dicen que van a realizar o hacer determinada cosa y luego no sucede de acuerdo a lo dicho. Eso siempre y cuando se haya planificado la tarea, se haya determinado las funciones a realizar por cada uno, y dentro de eso hay compañeros que dicen que van a realizar o hacer determinada cosa y luego no sucede de acuerdo con lo dicho. Primero, digamos que es un problema muy importante o crucial en cualquier ámbito.
En los 70 decíamos que faltar a la palabra empeñada sobre estar en un lugar determinado a determinado horario y no cumplirlo con una diferencia de 5 minutos en aquellos tiempos caóticos, le podía costar la vida a una compañera o compañero. Lamentablemente era, y en algunos casos fue así. Gracias a Dios y al pueblo argentino no estamos hoy en esa situación, pero el ejemplo vale para medir su importancia, para medir su importancia. Ante cualquier problema se puede recurrir a la imposición de sanciones por el dominio, el poder, la autoridad, el mando que da el control o la autoridad que represente a cualquier organización, o por otro lado se puede recurrir a la persuasión, o sea, a la comprobación, a la inspección, a la observación, a la vigilancia, al examen, al registro, a la revisión, a la verificación que también da el control. Y que propone Perón, pues se trata ni más ni menos que de lo más importante de la vida de cualquier persona, y en especial de los militantes políticos, tal cual los necesitamos y los quería Perón. Que hagan lo que digan, que haya una relación directa entre lo dicho y lo hecho, que sepan responder, que no es ni más ni menos que tener responsabilidad. Y reconozcamos que estamos hablando de una de las tareas más difíciles de lograr en todos y todas, incluidos todos nosotros. En cada uno y cada una de nosotros. Y que aún con la mejor de las intenciones se va logrando de a poco, paso a paso, como aprendizaje. Esto de tener absoluta coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Perón lo expresa de esta manera, para mí sublime manera, en su legado histórico y final, el modelo argentino de proyecto nacional. Cuando habla del hombre argentino, del hombre argentino. He afirmado repetidamente que el hombre es principio y fin de la comunidad organizada, compañeras y compañeros. Para el peronismo, el hombre, la mujer, el ser humano debería ser el principio y el fin de todo lo que hacemos. Es por ello que nuestro propósito de constituir y consolidar una comunidad nacional no puede eludir una básica y primaria definición. ¿Qué debemos pedirle a nuestro hombre argentino para realizar la irreemplazable tarea que lo espera? ¿Sobre qué valores y principios asentará su existencia en orden a realizarse como ciudadano en un país grande y libre? No tengo la inmodestia de perfilar un arquetipo eterno e inmutable de argentino. Solo quiero aproximarme conmovido a algo de lo que todo hombre y toda mujer lleva de permanente como huellas secretas de la mano de Dios. Y me emociona este párrafo del general, me emociona. Nuestra filosofía justicialista ha insistido en los valores y principios permanentes como fundamento espiritual insoslayable. Fundamento espiritual insoslayable, no material, espiritual insoslayable. En esa medida admite que el hombre argentino debe encarnar caracteres que son comunes a todos los hombres que mantengan inconmovible su dignidad. Por eso para el peronismo, el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad. Y sigue el general en el modelo argentino. Requiere del hombre de nuestra tierra que debe integrar la esencia de cualquier hombre de bien.
requiere del hombre de nuestra tierra, que debe integrar la esencia de cualquier hombre de bien: autenticidad, creatividad y responsabilidad. Pero solo una existencia impregnada de espiritualidad, en plena posesión de su conciencia moral, disculpen ustedes mi emoción, puede asumir estos principios que son el fundamento único de la más alta libertad humana, sin la cual el hombre pierde su condición de tal. Este ideal no nos tiene que ocultar otra realidad. Nosotros, mal o bien, durante estos 4 años hemos mantenido el grado de estabilidad, está hablando, y dentro de ella un cierto grado de perfectibilidad. Hemos cambiado los sistemas, pero despacito, de a poco. Esto lo dice el general también. Es cierto que también a veces nos peleamos, pero la sangre no llega al río. Son discusiones pequeñas, camandulería de algunos caudillos que todavía nos quedan. Ahora también, mi general. Eso obedece más que a defectos de nuestra organización, a defectos de los hombres y de las mujeres. Todos los hombres tienen solución, pero no todos, todos los problemas tienen solución, pero no todos los hombres tienen solución. Me acordaba esto que decía el general. Todos los problemas tienen solución, pero no todos los hombres y mujeres tienen solución. Alguna vez llega alguien con un problema y me lo entrega. Yo suelo decirle, muy bien, el problema yo lo resuelvo, pero ¿usted qué quiere? Porque quién sabe si a usted lo puedo resolver. Y también esta otra realidad expresada por el general: la vanidad estéril de los conductores. Algunas veces los conductores creen que han llegado al pináculo de su gloria y se sienten semidioses. Entonces meten la pata todos los días. Los conductores son solamente hombres con todas las miserias, aun cuando con todas las virtudes de los demás hombres y mujeres. Cuando un conductor cree que ha llegado a ser un enviado de Dios, comienza a perderse. Abusa de su autoridad y de su poder, no respeta a los hombres y mujeres y desprecia al pueblo, como los que hoy nos gobiernan en la República Argentina, mayo de 2019. Allí comienza a firmar su sentencia de muerte, como ya la tienen firmada los que hoy nos gobiernan. Sin olvidar nunca lo primero, aunque Perón lo ponga al final. Para ser respetado hay que respetar. Para ser respetado hay un solo método, que es respetar. Nadie es tan indigno y tan miserable que no merezca respeto. Si uno respeta a todos, aunque quizá al que no lo merece, gana siempre el respeto de los demás. De manera que esto es simple cuando uno lo ejecuta con una elevada concepción del respeto y esa elevada concepción de la obediencia. Si nosotros hacemos dentro de nuestro partido esa escuela, seremos siempre obedecidos y seremos obedecidos con placer. Y si mantenemos ese respeto permanente, habrá siempre disciplina, la mejor disciplina, que es la disciplina de fondo, la disciplina del respeto, que es la única disciplina que vale en la vida
de los hombres y de las mujeres. O sea, podemos ejercer el control imponiéndolo o podemos hacerlo respetando a los hombres y a las mujeres, a los compañeros y a las compañeras. Vamos a ver las razones de la necesidad del control. Siempre con expresiones del general Perón, no hay ningún invento mío acá. Lo único que he tratado de hacer es compilar razones del general Perón en distintos lugares para justificar este elemento importantísimo del control o contralor, que lamentablemente no está en apuntes de organización peronista, porque se ve que la página a la que yo he accedido, o mejor dicho, la copia, eso está omitido. Y en general lo dice así: vale decir que la función de un elemento directivo de la acción política no solo ha de conformarse con decir lo que hay que hacer y comunicarlo, sino también en comprobar que se haga. En todas las actividades es necesario realizar esto. En todas las actividades es necesario realizar esto. Aún en el gobierno, yo sigo siempre el mismo sistema. Cuando me olvido, las cosas no se realizan hasta que hago sentir el control. Ese control de todos los actos es necesario por dos razones. Primero, para saber si las cosas se hacen. Segundo, porque si todos nos controlamos a todos, tendremos mayor interés en andar mejor. Por otro lado, el general dice, no, también todos somos buenos, pero si nos controlan, somos mejores, ¿no? No sé si más adelante incluí ese texto, pero la verdad es esa. En política, como en muchas otras cosas de la vida, hay que obrar siempre como si uno estuviera en presencia de Dios, como si estuviera ante una presencia superior. El hombre tenía conceptos religiosos o espirituales. Por otro lado, el control o fiscalización de la organización espiritual. Para explicitar mejor esto, me refiero a que toda organización para Perón tiene dos elementos esenciales. La organización espiritual, que está dada por la unidad de concepción, y a su vez la unidad de concepción está dada por la doctrina, que son las ideas sobre las cuales los integrantes de una misma organización tienen coincidencia, las ideas sobre las cuales tienen coincidencia, la finalidad suprema, que en el peronismo es, por ejemplo, la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. También sobre eso debería haber control o fiscalización de la organización espiritual. La organización espiritual o unidad de concepción solo se va logrando de a poco en las reuniones en las que participan todos los integrantes de la organización, por lo menos en mi humilde opinión. Las hacemos y cada cuánto tiempo. ¿Le damos la importancia que merecen o es un tema más? ¿Las planificamos bien? O sea, estamos hablando de las reuniones que existen o deberían existir periódicamente en todas las organizaciones donde se debería estudiar estos temas que estamos analizando con ustedes y donde deberíamos hacerlas en forma habitual, darle la importancia que merece, planificarlas. ¿Las postergamos por cualquier motivo o es lo último que postergamos? Porque sin reuniones es imposible la unidad de concepción. De la misma manera que si no transmitimos
nosotros, al conjunto de nuestro pueblo, nuestro proyecto político, es imposible que nos voten. Y menos todavía si tenemos los medios, todos los medios de comunicación absolutamente en contra. Puede ser que por espanto, por el desastre que están haciendo los que hoy nos gobiernan, logremos entre nosotros unidad en la acción, no fruto de la unidad de concepción, sino fruto del espanto. Entonces, en las organizaciones pequeñas y medianas es lo más importante y diría imprescindible, por lo menos en mi humilde opinión. Si la unidad de concepción radica en la doctrina, analizar si la conocemos, si hemos planificado su discusión y análisis. Los peronistas tenemos un libro llamado Doctrina Peronista y su síntesis, las 20 verdades. Las estudiamos, las discutimos, las analizamos, seguimos la actualización de esa doctrina que realizó Néstor y realiza permanente nuestra presidenta Cristina Fernández. La analizamos y discutimos entre nosotros. Esto, por supuesto, yo lo escribí años atrás, cuando Cristina Fernández era nuestra presidenta y hoy, por lo menos para mí, es nuestra conductora del movimiento nacional. Otro tema importante, el control de la planificación. Dedicamos 2 encuentros, o no, más de 2 encuentros, a la planificación y a su importancia, y vamos a ver ahora la importancia del control de la planificación. ¿Seguimos bien los pasos para hacer una buena planificación? ¿Requerimos y buscamos toda la información necesaria como para poder establecer bien cuál es el verdadero problema y el más urgente que impide la felicidad del pueblo en nuestro territorio, o hacemos lo primero que se nos ocurre a nosotros? Una información fehaciente y completa. Respecto a la planificación, entonces deberíamos tener una información fehaciente y completa. Tenemos nosotros el acopio de una información absolutamente fehaciente y completa por hombres y mujeres que han vivido en el lugar el tiempo necesario para traer todas esas noticias que vienen por nuestro servicio de información, por las delegaciones de todos los sindicatos, por las delegaciones del Partido Peronista y el Consejo Superior, por control del Estado, por 20 fuentes distintas de información, hablando de la necesidad de informarse para poder tener un determinado control. Cuando coinciden 10 o 12 fuentes, es difícil que no sea como se dice. Cuando hay contradicción entre las noticias recibidas, se aparta y se dice dudoso a comprobarlo. La forma de fiscalización que tenía el general Perón. Por otro lado, las disposiciones y el control. Siempre estamos hablando de expresiones del general Perón. Además de la información y el encuadre del conjunto en la acción, es necesario cuidar las disposiciones y el control. Vale decir que hay que utilizar todos los medios posibles para que las noticias, directivas, disposiciones u orden alcancen oportunamente a los órganos a que están destinados, y también a todos los militantes y también al conjunto del pueblo. Una de las fallas fundamentales de los políticos es que se reúnen en organismos directivos y conversando dicen, bueno, esto hay que transmitirlo, transmítemelo, le dicen al secretario. Este dice a otro, transmitilo. Pasa el tiempo y la noticia, la orden o la directiva llega a algunas partes y a otras no. A algunas partes llega al día siguiente,
a otras al año siguiente, a otras partes llega completa e incompleta a otras. Por otro lado, la posibilidad de verificación o contralor. Todo plan requiere el contralor de su ejecución. El gobierno puede controlar en parte su ejecución, pero es el pueblo el único capaz de exigir su cumplimiento. Deberíamos como pueblo exigir el cumplimiento a este gobierno cipayo y vendepatria. El control del pueblo es más importante que el control del Estado. Repito, el control del pueblo es más importante que el control del Estado. El pueblo perfectamente compenetrado de la doctrina nacional, tarea que tenemos pendiente. Repito, el pueblo perfectamente compenetrado de la doctrina nacional y de los objetivos fundamentales, generales y especiales que integran el plan, será a su vez ejecutor y beneficiario e indudablemente contribuirá a verificar por sus organismos políticos, sociales y económicos no solamente la satisfacción de los objetivos propuestos, sino que ellos se ajusten o conformen la doctrina nacional. Esto, el contralor, al igual que la coordinación, será integral, ya que no se concibe una ejecución sin un contralor. Y esto lo dice el general Perón en Conducción Política, ¿no? En Conducción Política. Y con esto, compañeras y compañeros, terminamos hoy nuestro encuentro sobre la fiscalización o contralor y vamos a seguir mañana con el control de la estructuración. Con el control de la estructuración. Estamos haciendo el análisis del control que debería haber sobre cada uno de los elementos que constituyen la organización. Cada uno de los elementos que constituyen la organización. La planificación, la conducción, la estructuración, la ejecución, la verificación o contralor, la coordinación y por último la racionalización. Con esto, compañeras y compañeros, muy buenas noches para todos y para todas, esperando haber contribuido de la manera que me resulta posible a la transmisión o a compartir con ustedes estos pensamientos que emanan del programa de la Escuela Superior Peronista en la materia correspondiente a la cuarta parte del programa referida a la teoría, a las formas y técnicas de ejecución de la doctrina peronista. En este caso, hablamos de la organización peronista. Muy buenas noches, compañeras y compañeros. Será hasta mañana, si Dios así lo permite.